Cometí el error de buscar en la Deep Web una vez que vi y leí a algunas personas hablando sobre esta cosa llamada Tor, que te permite buscar en la Deep Web, y básicamente era una publicación pidiendo las cosas más extrañas que las personas han encontrado en la Deep Web. Eso me intrigó algunas de las cosas que las personas encontraron, así que seguí adelante y descargué el Tor. Alguien en Reddit publicó un enlace a una especie de wiki oculta con un montón de enlaces útiles para la web. Oscura. Me sorprendió la cantidad de enlaces de pornografía infantil que había. Hice lo mejor que pude para evitar cualquier cosa. Así, encontré un enlace que me llevó a otra página con un montón de enlaces llamados las páginas negras. La página era negra, con un montón de enlaces rojos y amarillos. Los enlaces rojos parecían ser los más extraños. Había un enlace llamado asesino personal y otro llamado mascotas muertas. Leyendo algunos de esos enlaces, me di cuenta de lo confusa que era toda esta cosa de la Deep Web. Hice clic en un enlace amarillo y terminé en otra página llena de enlaces. Allí encontré algo que parecía interesante. Se llamaba Chat de la Sociedad Secreta. Hice clic en el enlace y tardó aún más que todas las otras páginas en cargar. Yo diría que estuve mirando una pantalla en blanco durante un buen minuto antes de que la página finalmente se volviera negra y apareciera la caja de chat. Junto a la caja de chat había una pantalla de vídeo negra. Quería haber simplemente hecho clic en el botón de retroceso en ese momento, pero en cambio escribí hola en la caja de chat. Lo que sucedió después fue extraño. Alguien con una máscara sentado en una habitación oscura apareció en la pantalla. Sentí como si mi corazón se detuviera cuando vi mi cara aparecer en la pantalla. También, el sitio estaba usando mi cámara web, aunque yo la mantengo apagada. Naturalmente la cubrí con mi pulgar e intenté cerrar la página, pero en este punto mi barra de tareas había desaparecido junto con los botones de minimizar y cerrar en la parte superior de la ventana de Tor. Intenté presionar Ctrl+Alt+Delete, pero no sirvió de nada, y luego había una voz amortiguada y distorsionada. Saliendo de mis altavoces solo podía suponer que era el tipo de la máscara. Hablando, él estaba modificando su voz con algún tipo de cambiador de voz. Recuerdo claramente que dijo: «Todavía veo a James». Mi corazón se hundió. Había dicho mi nombre. Comencé a presionar el botón de encendido en mi computadora portátil y parecía una eternidad. Antes de que finalmente se cortara la energía, no sabía si debía informar lo que había sucedido a la policía, pero por lo que sabía, todo era anónimo, con Tor, así que ni siquiera parecía valer la pena. Obviamente solo era un hacker de bajo nivel. Seguí con mi vida después de eliminar el navegador Tor de mi computadora, pero aproximadamente 2 semanas después, mi madre lanzó una carta en mi habitación. Ella me dijo que llegó por correo. Para mí no había remitente. En la carta rasgué la carta abierta y desplegué el papel insertado dentro en letras enormes que llenaban el papel. Estaban las 3 palabras: no vuelvas. Me sentí como si fuera a vomitar por la sensación repugnante que me dio. Arrugué el papel y lo tiré. No llamé a la policía porque parecía inútil y no le conté a mi madre porque solo la haría entrar en pánico, pero no tenía idea de cómo o por qué consiguieron mi dirección. Música. Mi peor experiencia en Tor fue tropezar con una página horrible y repugnante llamada Experimentos Humanos. No recuerdo exactamente dónde lo encontré. Estaba enterrado profundamente, en algún lugar en una página de archivo de enlaces. La página de inicio describía el contenido del sitio. Estaba angustiado por lo que estaba leyendo. Decía en una fuente roja y sangrienta: los experimentos realizados para este sitio son para probar que no todos los humanos nacen iguales. Las personas elegidas para ser experimentadas eran generalmente sin hogar, pero también las almas desafortunadas
que terminaban siendo atrapadas por estos. Los llamados experimentos iban desde la inanición y la restricción de agua hasta reacciones extremas de dolor y tortura, infecciones y enfermedades, e incluso tolerancias infantiles a los rayos X dolor y calor. Ya había visto todos esos videos horribles e impactantes como 3 tipos un martillo, así que pensé que estaría preparado para lo que iba a ver. Pero no cometí el error de hacer clic en el primer enlace a las fotos del experimento. Honestamente, tuve que contener las ganas de vomitar. No quiero ni siquiera dar una descripción de lo que vi, pero solo diré que había víctimas inocentes, personas como tú y yo, pasando por cosas horribles, que nadie debería pasar contra mi mejor juicio. Recorrí toda la página y solo empeoró pronto. Apareció una sección entera dedicada a bebés y niños pequeños. De alguna manera había llegado al final de la página y luego una pequeña caja apareció en la pantalla. No sabía qué era hasta que apareció una línea de texto. El texto decía: ¿te gustó el sitio? Me di cuenta de que había una caja de chat. Escribí: ¿quién es este? El extraño respondió rápidamente, evitando mi pregunta al decir: ¿cuál fue tu parte favorita del sitio? Hice la misma pregunta, nuevamente. ¿Ves? Él realmente reconoció mi pregunta y me dijo que era el dueño del sitio. Le dije que esto era enfermo e inhumano y que informaría sobre este sitio. Inmediatamente ese fue mi mayor error. Decir eso, porque después de una breve pausa, finalmente dijo: veo que tu nombre es Michael y vives en Massachusetts. Él tenía razón, pero en lugar de salir de ese navegador, de inmediato escribí: no estás equivocado. Unos 10 segundos después, escribió algo que hizo que mi corazón se sintiera como si se hubiera encogido, y ese era mi dirección, mi casa completa y correcta. Sus últimas palabras fueron: que tengas un buen día. Cerré el navegador y cerré mi computadora portátil. Llamé a la policía tan pronto como llegaron a nuestra casa. Expliqué todo a todos a la vez. Querían ver mi computadora, ya que no recordaba el enlace al sitio. Lamentablemente, el navegador Tor no guarda tu historial de navegación, así que ni siquiera podía ayudarles a cerrar este sitio. Los policías nos dijeron que, si lo que dije era verdad, deberíamos encontrar. En una noche lluviosa, Pedro, un estudiante universitario aficionado a la tecnología, se encontraba navegando por la web en busca de información sobre criptomonedas. Mientras investigaba, se topó con un foro oscuro que hablaba sobre un nuevo tipo de moneda virtual llamada Shadowcoin. Intrigado por esta novedad, Pedro decidió investigar más a fondo. Al ingresar al foro, Pedro se sorprendió al ver la cantidad de comentarios sobre Shadowcoin. Parecía ser una criptomoneda prometedora, con un potencial de crecimiento impresionante. Sin embargo, también encontró advertencias sobre posibles riesgos y estafas asociadas con ella. Decidido a obtener más información, Pedro siguió investigando y encontró un enlace que lo llevó a un sitio web dedicado exclusivamente a Shadowcoin. El sitio estaba lleno de gráficos y estadísticas que mostraban el supuesto éxito de la moneda virtual. Sin embargo, algo no parecía estar bien. Mientras navegaba por el sitio, Pedro notó algunos errores gramaticales y discrepancias en la información proporcionada. Además, no pudo encontrar ninguna información sobre el equipo detrás de Shadowcoin ni sobre cómo se desarrollaba la tecnología subyacente. Intrigado y un poco preocupado, Pedro decidió indagar más a fondo. Utilizando sus habilidades de programación, logró acceder a los archivos del sitio y descubrió que la dirección IP estaba registrada en un país conocido por su laxa regulación en materia de criptomonedas. Alarmado por esta revelación, Pedro decidió compartir sus hallazgos en un foro de tecnología más amplio. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo,
recibió un mensaje encriptado en su computadora. El mensaje decía: «Deja de investigar sobre Shadowcoin si valoras tu seguridad». Temeroso pero decidido a descubrir la verdad, Pedro continuó investigando, tratando de encontrar pistas sobre quién podría estar detrás de este mensaje amenazante. Sin embargo, cada vez que intentaba profundizar, se encontraba con más obstáculos y advertencias encriptadas. Finalmente, después de semanas de investigación infructuosa y amenazas cada vez más frecuentes, Pedro decidió poner fin a su búsqueda. Aunque nunca descubrió quién estaba detrás de Shadowcoin ni por qué lo estaban persiguiendo, aprendió una lección valiosa sobre los peligros ocultos en el mundo en línea. Después de poner fin a su búsqueda de información sobre Shadowcoin, Pedro intentó volver a su vida normal. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía en su mente. Se preguntaba quién podría estar monitoreando sus actividades en línea y por qué estaban tan desesperados por mantener en secreto la verdad detrás de Shadowcoin. Con el tiempo, Pedro comenzó a experimentar problemas con su computadora. Notó que su sistema operativo se volvía cada vez más lento y que ocasionalmente recibía mensajes extraños en su pantalla. Aunque intentó ignorar estos problemas, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Decidido a resolver el misterio de Shadowcoin de una vez por todas, Pedro buscó la ayuda de un amigo cercano que era experto en ciberseguridad. Juntos, comenzaron a investigar el origen de los mensajes encriptados y los problemas técnicos que Pedro estaba experimentando. Después de semanas de trabajo arduo, lograron rastrear la fuente de los problemas hasta una red de hackers que operaba en las sombras de la web. Parecía que habían estado monitoreando a Pedro desde que comenzó su investigación sobre Shadowcoin y estaban decididos a silenciarlo. Armado con esta información, Pedro y su amigo se pusieron en contacto con las autoridades pertinentes y proporcionaron pruebas de las actividades ilegales de la red de hackers. Gracias a su valiente testimonio, se inició una investigación oficial y se desmanteló la red criminal. Aunque Pedro nunca descubrió quién estaba detrás de Shadowcoin, se sintió aliviado de haber expuesto la verdad y haber contribuido a hacer que Internet fuera un lugar más seguro para todos. Aprendió que, aunque el mundo en línea puede ser un lugar peligroso, también hay personas dispuestas a luchar por la justicia y la transparencia. Después de la exposición de la red de hackers, Pedro se sintió aliviado de haber ayudado a desmantelar una operación criminal. Sin embargo, la experiencia dejó una marca en él, haciéndolo más cauteloso sobre su actividad en línea. A partir de entonces, redobló sus medidas de seguridad y se aseguró de mantener su información personal protegida en todo momento. A pesar de sus esfuerzos por recuperar la sensación de seguridad en línea, Pedro no pudo evitar sentirse vigilado. Los recuerdos de los mensajes encriptados y los problemas técnicos persistieron en su mente, recordándole la sombra constante que había estado acechando en las profundidades de la web. Decidido a dejar atrás su experiencia con Shadowcoin, Pedro se sumergió en sus estudios y proyectos universitarios. Encontró consuelo en el mundo tangible que lo rodeaba, buscando refugio en el bullicio del campus y las interacciones con sus amigos y compañeros de clase. Sin embargo, incluso en medio de la vida universitaria, Pedro no pudo escapar completamente del recuerdo de su encuentro con la oscuridad de la web. En momentos de silencio, su mente volvía a las incógnitas sin resolver y a las amenazas veladas que habían invadido su vida. A medida que pasaba el tiempo, Pedro comenzó a notar cambios en su comportamiento en línea. Se volvió más reservado en sus interacciones en redes sociales y evitó participar en discusiones sobre temas sensibles. La paranoia lo consumía, haciendo que dudara de la autenticidad de cada mensaje
y cada enlace que encontraba en línea. A pesar de sus esfuerzos por alejarse del mundo de las criptomonedas y la tecnología de vanguardia, Pedro se encontró una vez más atraído por la promesa de ganancias rápidas y el potencial de descubrir algo nuevo y emocionante. Sin embargo, esta vez, se prometió a sí mismo proceder con extrema precaución y nunca más caer en las garras de la oscuridad en línea. Con el tiempo, Pedro encontró consuelo en la rutina de su vida cotidiana, aunque la sombra de Shadow Coin seguía acechando en las profundidades de su memoria. Encontró fuerza en la compañía de sus seres queridos y en la esperanza de un futuro más brillante y seguro en línea. A medida que avanzaba en su viaje personal, Pedro se comprometió a utilizar su experiencia para educar a otros sobre los peligros ocultos en la web y la importancia de la seguridad en línea. Se convirtió en un defensor apasionado de la privacidad en línea, trabajando incansablemente para proteger a otros de caer en las trampas de la oscuridad de la web. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo y difícil, Pedro finalmente encontró paz en su corazón. Aprendió a aceptar las lecciones que había aprendido y a mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Y mientras seguía adelante con su vida, llevaba consigo la valiosa lección de que, incluso en el mundo en línea, la luz siempre puede vencer a la oscuridad. A medida que se sumergía más en su papel como defensor de la seguridad en línea, Pedro se encontró colaborando con organizaciones sin fines de lucro y participando en campañas de concientización sobre los peligros de la web oscura. Se comprometió a compartir su historia con aquellos que estaban dispuestos a escuchar, con la esperanza de prevenir que otros cayeran en las mismas trampas que él había enfrentado. A través de su trabajo voluntario, Pedro conoció a personas de todo el mundo que habían sido víctimas de actividades delictivas en línea. Sus historias solo reforzaron su determinación de hacer todo lo posible para proteger a otros de sufrir experiencias similares. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos en el laberinto de la web oscura. Sin embargo, a medida que continuaba su lucha contra el crimen cibernético, Pedro se dio cuenta de que la batalla nunca terminaría por completo. Siempre habría nuevas amenazas emergentes y nuevos desafíos que enfrentar en el mundo digital en constante cambio, pero estaba decidido a seguir adelante, armado con el conocimiento y la determinación de hacer del mundo en línea un lugar más seguro para todos. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse vigilante, Pedro nunca pudo escapar por completo del fantasma de Shadow Coin. A veces, en las noches oscuras, cuando el mundo se sumía en el silencio, aún podía escuchar el eco distante de los susurros encriptados que habían marcado el comienzo de su viaje. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, Pedro recordaba el camino que había recorrido y las vidas que había tocado con su trabajo. Se aferraba a la esperanza de un futuro donde la seguridad en línea fuera una realidad para todos y donde la oscuridad de la web se disipara ante la luz del conocimiento y la conciencia. Con el tiempo, Pedro encontró consuelo en la idea de que, aunque la batalla contra el crimen cibernético nunca terminaría por completo, él había hecho su parte para marcar la diferencia. Se dedicó a vivir cada día con valentía y determinación, sabiendo que su historia había dejado una huella indeleble en el mundo en línea y en los corazones de aquellos a quienes había ayudado. Y así, con una sonrisa en el rostro y un sentido renovado de propósito, Pedro siguió adelante en su viaje, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Porque sabía que, mientras tuviera la fuerza para seguir adelante y el coraje para defender lo que creía, siempre podría enfrentarse a la oscuridad y encontrar la luz en el camino. A medida que el tiempo pasaba
Pedro se convirtió en un defensor aún más apasionado de la seguridad en línea. Organizó talleres y charlas en su comunidad para educar a las personas sobre cómo protegerse en el mundo digital. Su dedicación inspiró a otros a unirse a la causa, formando un equipo de voluntarios comprometidos con la misión de hacer de Internet un lugar más seguro para todos. Juntos, Pedro y su equipo trabajaron incansablemente para investigar y denunciar actividades delictivas en línea. Colaboraron estrechamente con las autoridades locales y las agencias de aplicación de la ley para identificar y detener a los perpetradores de crímenes cibernéticos. Cada victoria era una señal de progreso en su lucha contra la oscuridad de la web. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Pedro sabía que aún quedaba mucho por hacer. La web oscura seguía siendo un terreno fértil para la actividad criminal, y cada día surgían nuevos desafíos en forma de malware sofisticado, estafas en línea y violaciones de la privacidad. Pero Pedro se negó a rendirse. Estaba decidido a seguir adelante, incluso cuando el camino parecía oscuro y difícil. Un día, mientras navegaba por la web en busca de pistas sobre una red de tráfico de drogas en línea, Pedro tropezó con un foro clandestino donde los traficantes intercambiaban información sobre sus operaciones. Intrigado, se infiltró en el grupo, haciéndose pasar por un comprador potencial en un intento por recopilar pruebas contra los criminales. Durante semanas, Pedro observó en silencio mientras los traficantes discutían sus planes y compartían detalles sobre sus envíos de drogas. Finalmente, reunió suficiente evidencia para presentar un informe detallado a las autoridades. Poco después, una redada policial coordinada condujo al arresto de varios miembros clave de la organización criminal. La noticia de la operación policial fue un gran golpe para la comunidad de la web oscura, y Pedro fue aclamado como un héroe en línea por su valiente intervención. Sin embargo, sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchas amenazas en la web oscura, y él estaba decidido a enfrentarlas de frente, con determinación y coraje. Con cada éxito, la determinación de Pedro se fortalecía aún más. Se propuso expandir su alcance y colaborar con organizaciones internacionales dedicadas a combatir el crimen cibernético. Viajó a conferencias y simposios en todo el mundo, compartiendo su experiencia y conocimiento con otros defensores de la seguridad en línea. Durante una de sus conferencias, Pedro conoció a una investigadora de renombre en el campo de la seguridad cibernética. Juntos, comenzaron a trabajar en un proyecto para desarrollar herramientas y tecnologías innovadoras destinadas a proteger a los usuarios en línea de amenazas como el robo de identidad y el phishing. A medida que su trabajo progresaba, Pedro se encontró cada vez más involucrado en la creación de políticas y regulaciones destinadas a mejorar la seguridad en línea a nivel mundial. Se convirtió en un defensor influyente en la lucha contra el crimen cibernético, abogando por medidas más estrictas para proteger a los usuarios de Internet. Aunque su camino estuvo lleno de desafíos y obstáculos, Pedro nunca perdió de vista su objetivo final: hacer del mundo en línea un lugar más seguro y accesible para todos. Su dedicación y pasión inspiraron a otros a unirse a la causa, creando una red global de defensores de la seguridad cibernética comprometidos con la protección de los derechos y la privacidad en línea. Con el tiempo, Pedro se convirtió en una figura emblemática en la lucha contra el crimen cibernético, reconocido en todo el mundo por su valentía y liderazgo. Su legado perduraría mucho después de que se retirara, sirviendo como inspiración para las generaciones futuras de defensores de la seguridad en línea. Y aunque la web oscura seguía siendo un desafío constante, Pedro sabía que,
con determinación y colaboración, la luz de la seguridad siempre prevalecería sobre la oscuridad del crimen cibernético. A medida que Pedro reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que cada desafío y obstáculo había sido una oportunidad para crecer y aprender. Su determinación y perseverancia lo habían llevado a lugares que nunca habría imaginado, y estaba agradecido por cada experiencia que lo había moldeado en el defensor de la seguridad en línea que era hoy. Con una sensación de gratitud y determinación renovada, Pedro se preparó para enfrentar los desafíos futuros con la misma pasión y compromiso que lo habían llevado hasta aquí. Pedro se retiró del escenario mundial como una leyenda en el campo de la seguridad cibernética, pero su legado viviría para siempre en el corazón de aquellos a quienes había inspirado. Aunque ya no estaba en la primera línea de la batalla contra el crimen cibernético, su influencia perduraba a través de las políticas y tecnologías que había ayudado a desarrollar. Con su liderazgo y dedicación, había allanado el camino para un mundo en línea más seguro y protegido para las generaciones venideras. A medida que Pedro se adentraba en su retiro, encontró consuelo en saber que había dejado una huella indeleble en el mundo. Se dedicó a disfrutar de la vida con su familia y amigos, sabiendo que su trabajo había marcado la diferencia en la protección de los usuarios en línea en todo el mundo. Aunque la oscuridad de la web seguía siendo un desafío constante, Pedro confiaba en que la luz de la seguridad y la protección prevalecería siempre. Y así, mientras el sol se ponía en la carrera de Pedro, el mundo en línea seguía avanzando hacia un futuro más brillante y seguro. Su legado inspiraría a las generaciones futuras a continuar la lucha contra el crimen cibernético, asegurando que todos pudieran disfrutar de los beneficios de la tecnología de manera segura y protegida. Pedro se había convertido en un verdadero héroe en la batalla por un Internet más seguro para todos. Sin embargo, incluso en su retiro, Pedro no podía escapar del oscuro espectro de la web. Una noche, mientras navegaba por su computadora personal, recibió un mensaje encriptado de una dirección desconocida. Intrigado, decidió abrirlo, solo para encontrarse con una serie de imágenes perturbadoras y mensajes enigmáticos que lo dejaron helado. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, Pedro se dio cuenta de que la oscuridad de la web aún tenía garras que se aferraban a él, incluso en su vida tranquila de jubilación.